793, el terror descendió en la costa de Northumbria cuando tomaron el indefenso monasterio de St. Cuthbert en Lindisfarne. Los monjes aterrorizados observaron impotentes cómo los invasores huían con una gran cantidad de tesoros y un grupo de cautivos. Fue la primera incursión registrada por los vikingos, que se aprovecharon de las comunidades costeras en el noreste de Europa durante más de 2 siglos y se crearon una reputación de guerreros feroces y despiadados. Sin embargo, aunque sin duda llevaron a cabo ataques muy destructivos y violentos, desde incursiones a pequeña escala contra iglesias hasta grandes campañas que involucran a miles de guerreros, los vikingos formaron parte de una cultura escandinava compleja y a menudo sofisticada. Además de asaltantes, eran comerciantes, llegando hasta el este como los ríos de Rusia y el mar Caspio, exploradores, poetas, componiendo sagas en verso y prosa, y artistas creando obras de asombrosa belleza. Los vikingos se originaron en lo que ahora es Dinamarca, Noruega y Suecia. Su tierra natal era abrumadoramente rural, casi sin ciudades. La gran mayoría se ganaba la vida con la agricultura o a lo largo de la costa pescando. No está claro exactamente qué fue lo primero que obligó a estos hombres a navegar a través del Mar del Norte. Puede haber sido una sobrepoblación localizada, ya que las parcelas se subdividieron hasta el punto en que las familias apenas podían ganarse la vida. Puede haber sido inestabilidad política, ya que los jefes lucharon por el dominio. O puede haber sido noticias traídas a casa por comerciantes de las riquezas que se encuentran en los asentamientos comerciales más al oeste. Probablemente fue una combinación de los tres, pero en el 793 esa primera partida de incursión golpeó a Lindisfarne y en pocos años más vikingos habían atacado Escocia, Irlanda y Francia. Sus víctimas no se referían a ellos como vikingos. Ese nombre llegó más tarde, se popularizó en el siglo XI y posiblemente deriva de la palabra vik, que en el idioma nórdico antiguo significa bahía o entrada. El término vikingo se aplicaba solo a aquellos que se lanzaban al mar con el propósito de adquirir riqueza al asaltar otras tierras, y la palabra fue utilizada principalmente por los escritores ingleses. En cambio, se llamaban Dani o simplemente Normanni, hombres del norte. Sus asentamientos en Islandia y Groenlandia extendieron la cultura escandinava más allá del Atlántico Norte y los colocaron en una posición ideal para una mayor exploración y colonización. La cultura vikinga estaba dividida socialmente en 3 clases: los jarls, aristocracia, carls, clase baja, y thralls, esclavos. La movilidad ascendente era posible para carls, pero no para thralls. La esclavitud se practicaba ampliamente en toda Escandinavia y se considera uno de los principales motivadores de las incursiones vikingas en otras tierras. Las mujeres tenían mayores libertades en la cultura escandinava vikinga que en muchas otras. Las mujeres podían heredar propiedades, elegir dónde y cómo vivir si no estaban casadas, representarse a sí mismas en casos legales y ser propietarias de sus propios negocios. Las mujeres eran las profetisas de la diosa Freya o del dios Odín. No había líderes religiosos masculinos e interpretaban los mensajes de los dioses para la gente. Las mujeres eran responsables de criar hijos y mantener la casa, pero tanto hombres como mujeres preparaban comidas para la familia. La mayoría de los escandinavos eran granjeros, pero también había herreros, armeros, cerveceros, comerciantes, tejedores, poetas, músicos, artesanos, carpinteros, joyeros y muchas otras ocupaciones. Una fuente importante de ingresos era el comercio de ámbar, la resina fosilizada del pino que tenían en abundancia. El ámbar frecuentemente se lavaba en las costas alrededor de Escandinavia y se trabajaba en joyería o se vendía en forma semiprocesada. La mitología nórdica influiría en la cultura vikinga y alentaría sus incursiones porque la vida vikinga emulaba la de los dioses. La creencia religiosa mediterránea y europea en un solo dios y su hijo salvador que necesitaba sacerdotes, iglesias, monjes, libros y reglas para ser adorados habría parecido absurdo y amenazante para los vikingos. No había nada en la enseñanza cristiana que resonara con la ideología nórdica. Una vez que los escandinavos dominaron por completo la construcción naval y comenzaron a volverse vikingos, no mostraron piedad con las comunidades cristianas que encontraron, pero los primeros colonos escandinavos en tierras extranjeras con frecuencia adoptaron la nueva fe.
Al principio, las redadas eran asuntos a pequeña escala, una cuestión de unos pocos barcos llenos de hombres que regresaban a casa una vez que hubieran recolectado suficiente botín o si la resistencia que encontraban era demasiado fuerte. En 844 d.C., los vikingos asaltaron Sevilla, entonces controlada por los árabes, pero en torno al 850 comenzaron a pasar el invierno en el sur de Inglaterra, en Irlanda y a lo largo del Sena en Francia, estableciendo bases desde las cuales comenzaron a dominar las zonas del interior. Las incursiones alcanzaron un crescendo en la segunda mitad del siglo IX. En Irlanda, los vikingos establecieron puertos fortificados, fundaron las primeras ciudades comerciales de Irlanda, Dublín, Waterford, Wexford, Wicklow y Limerick, y utilizaron su base en la costa irlandesa para lanzar ataques dentro de Irlanda y a través del mar de Irlanda a Inglaterra. En Escocia, establecieron un condado en las Islas Orcadas e invadieron las Shetlands y las Hébridas, y en Inglaterra una enorme hueste vikinga llegó en 865, dirigidos por un par de hermanos guerreros, Halfdan e Ivar de Bownless. Eliminaron uno por uno los reinos anglosajones de Inglaterra. Primero Northumbria, con su capital en York, cayó ante ellos en 866. Luego East Anglia, seguido por el reino central inglés de Mercia. Finalmente, solo quedó Wessex, gobernado por Alfred. A principios de enero de 878, una sección del gran ejército liderado por Guthrum cruzó la frontera y sorprendió a Alfred en la propiedad real de Chippenham. Parecía que la independencia de Wessex y la de Inglaterra en general podría haber llegado a su fin. Pero contra todo pronóstico, Alfred reunió un nuevo ejército, derrotó a los vikingos en Edington y obligó a Guthrum a aceptar el bautismo como cristiano. Por su logro al salvar su reino, se convirtió en el único gobernante nativo inglés en obtener el apodo de El Grande. Durante 80 años, Inglaterra estuvo dividida entre la tierra controlada por los reyes de Wessex en el sur y el suroeste y un área controlada por los vikingos en Midlands y el norte. Los reyes vikingos gobernaron esta región hasta que el último de ellos, Eric Block-Aids, fue expulsado y asesinado en 954, y los reyes de Wessex se convirtieron en gobernantes de una Inglaterra unida. Aún así, las costumbres vikingas persistieron durante mucho tiempo allí. Todavía se pueden encontrar rastros de ADN escandinavo en una región que durante siglos se conoció como Danelaw. En 911, el rey franco occidental otorgó a Rouen y el territorio circundante mediante un tratado a un jefe vikingo llamado Rollo, el antepasado de Guillermo el Conquistador, a cambio de que este último negara el paso al Sena a otros invasores. Esta región del norte de Francia ahora se conoce como Normandía o Tierra de los Hombres del Norte. También controlaron una gran parte de la moderna Ucrania y Rusia, donde los vikingos suecos habían penetrado en el siglo IX y establecieron estados en torno a Novgorod y Kiev. Sin embargo, ese no era el alcance total del mundo vikingo. La misma agresión marítima que los había llevado a saquear y finalmente conquistar tierras colonizadas también los llevó a aventurarse en busca de costas desconocidas en las que asentarse. Los vikingos probablemente llegaron a las Islas Feroe en el siglo VIII y usaron esto como un trampolín para navegar más al oeste a través del Atlántico. A mediados del siglo IX, una serie de viajeros vikingos llegaron a Islandia y en el 872 colonos liderados por Ingolf Arnarson se establecieron en la isla. Establecieron una sociedad única, ferozmente independiente y sin lealtad formal a los reyes de Noruega. Era una república cuyo órgano rector supremo era desde 930 el Alltine, una asamblea compuesta por los principales hombres de Islandia que se reunía cada verano. A finales del siglo X, algunos vikingos, incluidos el famoso Eric el Rojo, se trasladaron aún más hacia el oeste a Groenlandia. El reinado de Harald Bluetooth, de mediados del siglo X como rey de una Dinamarca recientemente unificada, poderosa y cristianizada, marcó el comienzo de una segunda era vikinga. Las incursiones a gran escala, a menudo organizadas por líderes reales, golpearon las costas de Europa y especialmente Inglaterra, donde la línea de reyes que descendía de Alfred el Grande se tambaleaba. El hijo rebelde de Harald, Sven Forberg,
dirigió las incursiones vikingas en Inglaterra a partir del 991 y conquistó todo el reino en 1013, enviando al rey Ethelred al exilio. Sven murió al año siguiente, dejando a su hijo Canute para gobernar un imperio escandinavo que comprendía Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Después de la muerte de Canute, sus dos hijos lo sucedieron, pero ambos murieron en 1042 y Eduardo el Confesor, hijo del rey anterior, regresó del exilio y recuperó el trono inglés de los daneses. Tras su muerte, sin herederos, en 1066, Harold Godwinson, hijo del noble más poderoso de Edward, reclamó el trono. El ejército de Harold pudo derrotar una invasión liderada por el último gran rey vikingo, Harald Hardrada de Noruega, en Stamford Bridge, cerca de York, pero cayó ante las fuerzas de William, duque de Normandía, el mismo descendiente de colonos escandinavos en el norte de Francia. Solo semanas después, coronado rey de Inglaterra el día de Navidad en 1066, William logró retener la corona contra otros desafíos daneses. Los acontecimientos de 1066 en Inglaterra marcaron efectivamente el final de la era vikinga. En ese momento, todos los reinos escandinavos eran cristianos y lo que quedaba de la cultura vikinga estaba siendo absorbido por la cultura de la Europa cristiana. Hoy en día, los signos del legado vikingo se pueden encontrar principalmente en los orígenes escandinavos de algún vocabulario y topónimos en las áreas en las que se asentaron, incluido el norte de Inglaterra, Escocia y Rusia. En Islandia, los vikingos dejaron un extenso cuerpo de literatura, las sagas islandesas en las que celebraron las mayores victorias de su glorioso pasado. Viajes. No cabe duda que los vikingos fueron excelentes navegantes y la clave de su éxito estaba en sus barcos, los veloces Drakkar. Además eran capaces de orientarse en el mar sin brújula, con piedras solares que les permitía saber dónde estaba el sol en días cubiertos. Sin embargo, la navegación fue bastante peligrosa para ellos. Sus incursiones a menudo las realizaban navegando el Mar del Norte y el Mar Báltico, entre otros. Estos mares son de peligrosa navegación debido a causa de las fuertes corrientes en sentidos contrarios que provienen del Canal de la Mancha y la otra del norte a la altura de Escocia, y además de las frecuentes tormentas. Para navegar en el Mar del Norte se debía esperar condiciones adecuadas que permitieran emprender los viajes debido a la presencia de corrientes muy irregulares. Estas condiciones se mantenían durante la mayor parte del año. En muchas de sus incursiones al Reino Unido naufragaron muchos de sus barcos. Clima y desastres naturales. Los hombres escandinavos de la época vikinga dependían mucho de la agricultura. En contra de la creencia común, no todos los vikingos eran guerreros que atacaban y saqueaban todo el tiempo. Más bien, la mayoría de ellos eran agricultores y dependían en gran medida del clima para obtener los resultados de la cosecha. Como resultado, si las cosechas eran infructuosas, el vikingo pasaba hambre. El clima en la antigua era vikinga era muy duro. Generalmente era de inviernos largos y fríos, cayendo a menos 30 grados. Hubo momentos en que el clima severo destruyó toda la cosecha, dejando a muchas familias hambrientas. Los cultivos no sobrevivirían durante los inviernos y los suministros de alimentos se volvían limitados. Para superar esto, los vikingos dedicaron mucho tiempo a la conservación de alimentos para los inviernos. En algunas circunstancias, incluso los dejarían para buscar lugares más adecuados para vivir. Sumado a esto, el terreno de Escandinavia estaba lleno de bosques, colinas y montañas y había pocas tierras de cultivo, de tal manera que el clima invernal se convertía en un peligro para su supervivencia. Ataques de otros clanes. Aunque los vikingos eran muy civilizados, su imperio unificado no era ordenado. Muchas tribus antiguas se unieron con un gobierno central y figuras destacadas. Sin embargo, las reglas no fueron escritas, más bien se transmitían oralmente y de generación en generación. Esto hizo que los líderes no tuvieran nada que seguir. Como resultado, cada vikingo tendría una forma diferente de interpretar las reglas, lo que haría que tuvieran diferentes puntos de vista. Sus primeras incursiones habrían sido entre sí, mucho antes de que llegaran a Lindisfarne. Muchas veces estas disputas iniciaban por desacuerdos en alguna política o cuando un jarl o rey quería tener más poder y tierras para él. De esta manera, procedía a invadir a otros clanes, incluso llegando al punto de ejecutar a las personas de las aldeas rivales, cobrando muchas víctimas. Las leyendas y sagas escandinavas mencionan muchas guerras y batallas famosas entre reyes escandinavos. Por ejemplo, la batalla de Bravelir entre Sigurd Ring y Harold Wartut en el año 770. Parásitos. En la era vikinga,
La gente tenía sus animales de granja dentro de sus casas debido al frío extremo. Un entorno sucio como este es por supuesto el caldo de cultivo perfecto para los parásitos, y según un estudio danés de 2014, esto significaba que los vikingos estaban plagados de varias formas de gusanos intestinales. Los investigadores daneses de la Universidad de Copenhague han examinado huevos de parásitos de hace 1000 años de heces de vikingos, y su investigación muestra que tanto las personas como sus animales estaban plagados de ellos. Según la investigación, se encontraron huevos de 3 tipos diferentes de parásitos: lombrices intestinales, tricocefalos y parásitos hepáticos. Los parásitos habrían migrado a varios órganos, incluidos los pulmones y el hígado, donde causarían más enfermedades. El Holmgang. En la época vikinga no era recomendable ganarse enemigos o discutir con alguien, porque generalmente estas disputas se resolvían con un duelo a muerte. El Holmgang era un método ritual de duelo vikingo que tuvo que ser prohibido después de que demasiados guerreros lo usaran como un medio para matar y robar legalmente a las personas. Consistía en que cualquier miembro de la sociedad, independientemente de su posición, podía desafiar a otro a Holmgang si así lo deseaba. Las razones detrás de dicha impugnación podrían ser de amplio alcance, incluyendo un desacuerdo legal, el pago de una deuda, disputas de propiedad o como una cuestión de honor cuestionado. Un Holmgang se libraba típicamente entre los 3 a 7 días posteriores a la emisión del desafío. En caso de que el retado no asistiera, se le calificaba de niding, un término despectivo que identifica la pérdida del honor, y podría ser condenado al destierro o incluso a la muerte. Por lo general, los combatientes eran las 2 personas involucradas en el desafío. Sin embargo, en raras ocasiones, sobre todo si existía una edad considerable o una desventaja física, se podrían utilizar campeones sustitutos en su lugar para asegurar una competencia justa. Debido a la naturaleza del Holmgang, invariablemente se abusaba del sistema como una forma de robo legalizado, y los berserkers en particular lo usaban como un medio para reclamar derechos sobre la tierra, la propiedad o las mujeres de los guerreros menos competentes. Como resultado de este abuso, la práctica fue prohibida en 1006 después de Cristo en Islandia y en 1014 en Noruega. Los deportes y competiciones vikingas. Los deportes han sido un aspecto fundamental de las civilizaciones humanas a lo largo de la historia. Uno de esos juegos conocidos tuvo lugar en el agua y se puede describir mejor como una competencia de ahogamiento. El objetivo de este deporte era mantener al oponente bajo el agua el mayor tiempo posible, por lo que las probabilidades de morir ahogada eran bastante altas. Incluso la lucha libre, una competencia recurrente de fuerza en muchas civilizaciones tempranas, era más brutal en la sociedad vikinga. El deporte se libraba en un campo de lucha que contenía una flangela, una piedra plana sobre la que se podía romper la espalda de un oponente. Ataques de animales. Escandinavia es un lugar con bastante vida salvaje. Además de alces, renos, ciervos y diversas aves que se pueden observar sin demasiado esfuerzo, también alberga depredadores como el oso, el lobo, el lince y el glotón. Es por eso que en sus viajes frecuentes entre estas tierras o incluso en sus granjas de cultivo, los pobladores pudieran ser atacados por estos depredadores, siendo los ataques más comunes de osos y lobos. El oso se sabe que ataca e incluso mata a personas en esta región en los tiempos modernos. Según un informe del Scandinavian Brown Bear, 31 personas fueron atacadas en toda Escandinavia entre 1977 y 2012. Niñez. Como si la vida no fuera lo suficientemente difícil para un niño en la era vikinga, también tenían una alta mortalidad y muchos niños murieron cuando eran muy pequeños. Si un niño nacía enfermo o deformado, o si los padres no podían permitirse alimentar a su recién nacido, por muy duro que parezca, tiraban al bebé afuera y lo dejaban morir. La esperanza de vida promedio en la era vikinga era de alrededor de 40 a 45 años, por lo que era necesario que los niños maduraran a una edad más temprana que la actual. Fue aún más difícil para los niños que no cumplían con los estándares de lo que los vikingos consideraban fuertes o saludables. Los niños que consideraban débiles también fueron abandonados, expuestos al clima frío con casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Invasión a otros imperios. Los vikingos preferían atacar las regiones costeras porque estas regiones eran más difíciles de defender por el enemigo. Los vikingos atacarían los monasterios a lo largo de la costa, asaltarían las ciudades en busca de su botín y destruían lo que quedaba. Inicialmente, los vikingos limitaron sus ataques a incursiones de golpe y fuga. Sin embargo,
pronto expandieron sus operaciones. En los años 814 al 820, los vikingos daneses saquearon repetidamente las regiones del noreste de Francia a través del río Sena y también los monasterios del Golfo de Vizcaya a través del río Loira. Sin embargo, tal viaje era extremadamente arriesgado, sobre todo porque los vikingos tenían que atravesar territorios habitados por numerosos pueblos extranjeros diferentes. Siempre existía el peligro de ser atacados o emboscados en un territorio que no conocían. El sentido de la justicia de los vikingos podría ser sangriento, tenían un sistema de justicia y honor complicado. Los castigos podían ser severos, pero el sistema legal vikingo se basaba en una asamblea legislativa y un tribunal, el Ting. El Ting tomaba decisiones políticas, legislaba y juzgaba casos en las comunidades. Hoy, 6 de los peores castigos vikingos. El destierro. En lugar de arrestar y ejecutar a una persona declarada culpable, los nórdicos lo declaraban fuera de la ley. Esto significaba que, como el término implica, estaba fuera de la ley, ya no tenía derechos, todos sus bienes eran confiscados y cualquiera podía legalmente perseguirlos y ejecutarlos. La única forma en que un desterrado podía revocar este temido estatus era pagar una gran suma de dinero a los funcionarios políticos. Al final de la era vikinga y al comienzo del periodo medieval, estas multas eran una fuente importante de ingresos para ellos. En Islandia y probablemente en todo el mundo nórdico había 2 tipos o niveles. El primero era la prohibición total, significaba que el forajido perdía su derecho a vivir como miembro pleno de la sociedad por el resto de su vida. La proscripción total también se llama Skongarg, una palabra que literalmente significaba ir al bosque. El proscrito total en sí mismo se llamaba Skormang, hombre del bosque. Esto se refería al hecho de que estas personas, para escapar de las armas de sus excompañeros descontentos, generalmente huían a áreas silvestres deshabitadas o abandonaban el país por completo. Pero también había una ilegalidad menor, lo que significaba que este periodo de destierro se limitaba a 3 años en lugar del resto de la vida del delincuente. Aparte de las obvias dificultades físicas que conlleva ser un desterrado, es difícil exagerar lo devastador emocionalmente que debe haber sido. Sin embargo, algunos de los protagonistas más famosos de algunas sagas como Egil Skallagrímson o Erik el Rojo eran desterrados. La proscripción de Erik el Rojo fue el catalizador de sus intrépidos viajes, que incluyeron la confirmación de la existencia de Groenlandia y el establecimiento del primer asentamiento nórdico allí. Carne colgada. La carne colgada proviene de la saga Ravnkels Freysgoda. Esta saga cubre las luchas entre nobles y agricultores en el este de Islandia en el siglo X. En esta saga en particular, el protagonista de la saga, Ragnar, es desterrado en cierto punto de la historia. De esta manera, se convirtió en un proscrito y el castigo por esto fue que se confiscaran todas sus propiedades. Sin embargo, aparentemente Ragnar era un hombre muy poderoso, y sin la ayuda de ningún tipo de fuerza policial, la recolección de todos sus bienes tuvo que hacerse en circunstancias muy diferentes. Al parecer, un grupo de hombres irrumpió en su aldea y lo capturó. Todos los miembros de su grupo, en total 8 hombres, también fueron capturados. Todos los hombres tenían las manos atadas a la espalda. El grupo que había capturado a los hombres irrumpió en un almacén cercano y tomó algunas cuerdas. Luego, decidieron sacar su cuchillo y perforar los talones de los hombres detrás de los tendones, para posteriormente introducir las cuerdas a través de estos agujeros. Finalmente, arrojaron las cuerdas sobre la viga de la casa de Ragnar y ataron a todos los hombres juntos, suspendidos en el aire, dejándolos por varias horas allí como carne de animal colgada. Curiosamente, esto en realidad no mató a Ragnar, solo se usó para someterlo mientras se tomaba su propiedad. Luego fue liberado para vivir en la pobreza. El águila de sangre. El águila de sangre fue una ejecución ritual descrita en la poesía escandinava y las sagas como una forma ritual de venganza. Solo existen 2 relatos, el Orkneyinga Saga y el Heimskringla de Snorri Sturluson. Ambos fueron escritos al menos 2 siglos después de los eventos que describen, lo que llevó a los estudiosos a debatir su validez como prueba de que el águila de sangre tenía una base de hecho. La primera águila de sangre llevada a cabo fue la del príncipe Halfdan Halleck. Halfdan había matado al padre de Einar, por lo que Einar se vengó. La víctima se arrodillaba de espaldas al verdugo
quien le separaría las costillas de la columna con un hacha. Luego, el verdugo sacaría los pulmones de la víctima para que pareciera que la persona tenía un par de alas extendidas en su espalda. Se dice que la víctima permanecía viva durante todo el procedimiento. Lo que es peor, los vikingos literalmente frotaban sal en la herida abierta en forma de estimulante salino, destinado a infligir dolor y sufrimiento adicionales, generalmente aplicado antes de que los pulmones se diseminaran. Esta también fue infligida al rey Ela de Northumbria por Ivar el Deshuesado. Ela fue responsable de la muerte del padre de Ivar, el semihistórico Ragnar Lodbrok. Ivar y sus hermanos irrumpieron en Inglaterra en venganza y en el 867 después de Cristo tomaron la ciudad de York y capturaron a Ela para posteriormente ejecutarlo mediante este método. Según algunas traducciones de sagas escandinavas, un águila de sangre menos invasiva podría realizarse simplemente tallando un águila con las alas extendidas en el cuerpo de la víctima. El término convencional para esta antigua forma de castigo se refiere a las águilas, aunque también se ha asociado históricamente con los búhos. La saga de Frithjof menciona que el método podría llamarse búho de sangre, un término utilizado por los anticuarios y autores posteriores que escribieron sobre los vikingos. El debate entre historiadores sobre si ocurrió realmente el águila de sangre continúa. Tal vez fue su inclusión en las sagas vikingas parte de la propaganda cristiana destinada a representar a los paganos escandinavos como salvajes. La caminata fatal. En la saga de Jarls, Brodir fue un mercenario vikingo en la famosa batalla de Clontarf en Irlanda, y la saga de Jarls pone a sus pies la responsabilidad de la muerte del alto irlandés Brian Boru. Los mensajeros corrieron a decirles a los perseguidores que el rey Brian había caído. Raeda lo llevó hasta un roble y procedió a cortar el abdomen de la víctima para después extraer un trozo de intestino. Luego sujetarían los intestinos de la víctima a un roble mientras éste caminaba alrededor de él lentamente. Eventualmente, la totalidad del tracto intestinal de la víctima envolvería el árbol. Se sabía que la muerte era inminente y provocaba un dolor insoportable. La caminata fatal de Brodir es un castigo cuya primera grabación textual se encuentra en el relato del estilo de vida de un santo del siglo XII sobre la muerte del rey anglosajón Alfred, un evento de importancia política y por lo tanto ampliamente registrado en los anales anteriores a esa narración. Mutilación. Los esclavos vikingos no tenían derechos, pero la ley establecía disposiciones sobre cómo castigar a los esclavos ofensores de la manera más desgarradora posible. Independientemente de lo que motivó a los vikingos a comenzar a tomar esclavos, la evidencia sugiere que a menudo fueron brutales con aquellos que tuvieron la desgracia de ser capturados. En un estudio, la investigadora Anna Jarström de la Universidad de Estocolmo examinó los restos óseos de presuntos esclavos de la era vikinga encontrados en tumbas en Noruega, Suecia y Dinamarca, y descubrió que mostraban signos de abuso y mutilación. En algunos casos, los esclavos fueron enterrados junto a sus amos, lo que sugiere que pueden haber terminado como sacrificios e incluidos con ajuares para acompañar a los poderosos vikingos a la otra vida. Las leyes estipulaban que si un esclavo atacaba a su amo y trataba de huir, se le debían cortar los brazos y las piernas, pero se le debía permitir vivir el mayor tiempo posible como advertencia a los demás esclavos para que no se rebelaran. Juicio del agua y el fuego. El juicio por agua generalmente estaba reservado para los acusados de brujería y se hizo popular después de que el cristianismo se extendió al mundo nórdico. Los acusados, generalmente mujeres, eran atados y arrojados a un lago y esperaban si flotaban o se ahogaban. Si flotaban, se les acusaba de brujería y se los llevaba a la hoguera. Sin embargo, si se hundían y se ahogaban, se demostraba que eran inocentes y los amigos y la familia recibían las condolencias. No es una forma muy eficaz de demostrar la inocencia de una persona, pero continuó hasta el siglo XVII. La prueba de fuego también la llevaron los cristianos, incluyó ser forzado a caminar sobre una plancha al rojo vivo o sostener una barra de hierro a la misma temperatura durante un tiempo asignado, generalmente alrededor de 1 minuto. Luego, las heridas de los acusados eran tratadas y vendadas y esperaban de 3 a 7 días. Después de eso, desenvolverían la herida y verían si se curaba o no. Si no fue así, la persona era declarada culpable y ahorcada.
Los vikingos eran conocidos en toda Europa como guerreros feroces, pero entre ellos existían otra clase de guerreros, una secta violenta, salvaje y loca de los nórdicos llamados los berserkes. Los berserkes entraban en un estado de frenesí animal antes de la batalla. Estos extraños guerreros fueron finalmente prohibidos en la cultura guerrera de la Edad Media escandinavia, pero no antes de dejar su huella en la historia. La palabra berserkes se deriva del serker, que significa abrigo o camisa, y ber, la palabra nórdica para oso. Según las sagas vikingas, los berserkes eran los mejores guerreros no solo por sus habilidades de combate, sino también por sus espíritus de combate en la batalla. Se unían a la batalla en un frenesí de trance, luchando y creyendo que los dioses los estaban mirando. Si se desempeñaban bien en la batalla, tendrían un asiento en el Valhalla. La primera teoría era que estos berserkers vikingos adoraban a los osos, uno de los animales más poderosos y salvajes de la época. La simbolización del oso representaba lo salvaje, el poder físico y la resistencia ante cualquier desafío en la vida. Muchos entusiastas vikingos creían que los berserkers hacían un sacrificio al oso y a cambio obtenían la fuerza y el poder de este. Muchos estudiosos acordaron que el culto al oso fue una vez muy popular en la era vikinga. Esto cimentó el punto de que los berserkers podrían haber extraído su poder del oso. La segunda teoría era que vivían entre animales como el oso y los lobos. Vivir entre los animales los hizo volverse más como ellos, pelear como ellos y aullar como ellos. Pero estos berserkers todavía adoraban a Odín. Creían que una vez que murieran como guerreros en el campo de batalla, tendrían un asiento para darse un festín con los dioses en el Valhalla. Como todos los miembros tradicionales de las sociedades secretas chamánicas, los berserkers adquirieron su poder a través de la práctica ritualista. Estas prácticas incluían pasar periodos de aislamiento extremo, ayuno, exposición al calor y al frío extremos, participar en bailes grupales de armas antes de la batalla. Los berserkers vivían como su animal tótem, adoptando sus costumbres y hábitos, manteniéndose a sí mismos cazando y asaltando asentamientos. Uno de los rituales finales en este camino implicaba beber la sangre de un oso o un lobo. A veces se cree que el título de berserker fue heredado de padres a hijos, y hay ejemplos conocidos de familias enteras de berserkers. Originalmente, los berserkers desarrollaron su propia hermandad de guerreros profesionales que viajaban y estaban al servicio de diferentes jefes, además de que existían tres tipos de estos, que eran los que rendían culto al oso, el lobo y el jabalí. Berserkers, los guerreros oso. Este tipo era el más conocido de berserkers, se caracterizaba por vestir pieles de osos, tener un gran tamaño y fuerza, especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Ulfeomar, los guerreros lobo, eran guerreros que se cubrían con pieles de lobo y portaban una lanza. Se decía que eran los guerreros de élite de Odín y son mencionados en sagas como Vatusdarla, Hafusman y Volsunga. Svilfilkin, los guerreros jabalí. Para la mitología vikinga, el jabalí era un animal sagrado de los Vanir. Los guerreros jabalí luchaban en la punta de una formación conocida como cabeza de jabalí. Esta formación tenía forma de cuña y dos guerreros formaban el hocico. Los guerreros jabalí se han calificado de maestros del disfraz y demostraron tener un gran conocimiento del terreno. Si había tropas de élite como berserkers, se colocaban al frente de la falange para resistir el peso principal de un ataque o para ser los primeros en lanzar uno. Pero las tropas de berserkers podrían ser un arma de doble filo, ya que eran difíciles de controlar en una batalla y a menudo no eran adecuadas para la guerra de formación. En cambio, parece que preferían operar en grupos más pequeños, atacando de forma independiente. Olaf Haraldsson puso los berserkers frente a su propia falange en la batalla de Stiklestad, pero en lugar de mantener la línea, atacaron y contribuyeron a la caída del rey. Los reyes escandinavos como Harald y Halfdan utilizaron a los berserkers como tropas de choque o el grupo de ataque avanzado en una batalla. Esto sirvió para dos propósitos: despejar el camino e infundir miedo en los corazones de los enemigos. También fueron utilizados ocasionalmente como guardaespaldas reales.
Los berserkers se describen históricamente como parte de rituales que antes de la batalla inducirían a un estado colectivo similar al trance llamado Berserkgang. Esta furia, que se llamó Berserkgang, ocurrió no solo en el fragor de la batalla, sino también durante la vida cotidiana. Los hombres que eran encontrados de esta manera realizaban cosas que de otro modo parecían imposibles para el poder humano. Se dice que esta condición comenzaba con escalofríos, chasquidos de los dientes y luego la cara se hinchaba y cambiaba de color. Eso finalmente llevaba a una gran ira, bajo la cual aullaban como animales salvajes, mordían el borde de sus escudos y atacaban todo lo que encontraban sin discriminar entre amigos o enemigos. Aunque no hay pruebas definitivas de si los berserkers se emborrachaban o no antes de la batalla, además de que los berserkers pueden haber tomado Amanita muscaria, un hongo psicodélico que contiene bufotenina. En ensayos se ha demostrado que la bufotenina causa alucinaciones y efectos psicofisiológicos consistentes con los descritos en las sagas nórdicas. Tanto los hongos como el consumo de alcohol se ajustan al conocimiento contemporáneo de los rituales vikingos, aunque se han sugerido otras razones para el trance de rabia berserkers, incluida la histeria autoinducida, la epilepsia, las enfermedades mentales e incluso la genética. Los berserkers con piel de lobo estaban armados con una lanza. La lanza consistía en una cabeza de metal que podía medir entre 20 y 70 centímetros. Esta estaba montada en ejes de madera de 2 a 3 metros de longitud. La mayoría de la evidencia indica que las lanzas se usaron con una mano. El segundo recurso del vikingo berserker más usado por los pieles de oso fue la espada, que era una modificación del espata romano. La longitud de la cuchilla varió entre 70 y 80 centímetros y algunas tenían fullers o hendiduras a lo largo de la hoja y se usaron para aumentar la fuerza de la espada mientras reducían su peso, lo que permitiría al portador girar más rápido con golpes más poderosos. La última de las armas cuerpo a cuerpo es el hacha, la misma herramienta utilizada para cortar madera y según el diseño podrían manejarse con una o ambas manos. La cabeza de un hacha era principalmente de hierro forjado con un filo de acero. Esto hizo que el arma fuera menos costosa que una espada y era un artículo estándar producido por los herreros, haciéndolos altamente accesibles para la mayoría de los vikingos. Existe cierto debate sobre si el hacha era o no más común que la lanza, pero esto es difícil de determinar debido a la facilidad de entrenamiento con la lanza como un implemento de caza y la disponibilidad del hacha para la tala. El escudo era el medio de defensa más común, ya que era más barato de producir que la armadura completa. Las sagas épicas vikingas mencionan específicamente la madera de tilo para la construcción de escudos, aunque los hallazgos de las tumbas muestran principalmente otras maderas como el abeto, el aliso y el álamo. Estas maderas no son muy densas, lo que las hace ligeras y fáciles de manipular. Tampoco están inclinados a dividirse, lo que los hace muy duraderos y confiables para las batallas. Los escudos redondos tenían un tamaño aproximado de 90 centímetros. En cuanto a la vestimenta, los berserkers solo usaban pieles de animales y en ocasiones luchaban con el torso desnudo. La desnudez de los berserkers era en sí misma un buen arma psicológica, ya que mostraban tanto desprecio por su propia seguridad personal. Los berserkers dedicaban así sus vidas y cuerpos a la batalla. El pescado era uno de los alimentos básicos fundamentales de la dieta vikinga. Los vikingos pescaban en ríos, lagos, arroyos y océanos para cenar tanto como peces de agua salada como de agua dulce. Al igual que sus carnes, los vikingos ahumaron, salaron y secaron el pescado para poder empacarlo durante largos viajes en el mar, así como para preservarlo durante los largos meses de invierno. El arenque era omnipresente en los platos vikingos y los vikingos hicieron un plato de bacalao seco conocido como stockfish, que los historiadores creen que pudo haber sido comercializado en toda Europa. Los vikingos comían skause con pan de varios granos, otro alimento básico diario en su dieta. Elaboraban su pan con una mezcla de granos, trigo, cebada, avena y centeno. Este tipo de pan se endurecía a medida que se enfriaba, por lo que el guiso de skause era excelente para ablandar los panes viejos. Los vikingos también tomarían masa de pan vieja para hacer hogazas de pan de masa fermentada. En 1015, el Jarl Erik Hakonarson de Noruega declaró ilegales a los berserkers.
bajo el código de ley medieval de Islandia, sentenció a sus guerreros a la ilegalidad. En el siglo XIII, las partidas de berserkers habían sido disueltas completamente.